Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver algunos ejercicios prácticos del tema 1. La competencia específica pues es analizar problemas y representar su solución mediante algoritmos. Aquí tenemos un subconjunto de las etapas para la solución de un problema mediante computadora. Eso pues ustedes ya lo leyeron por ahí en las lecturas que se les dieron previamente. Y pues aquí vamos a ver este subconjunto, lo que es análisis, diseño y verificación. Ajá. ¿Qué se ve durante el análisis de la solución? Pues durante el análisis de la solución nosotros tenemos que identificar dentro del problema que nos dan cuál es la salida que espera el usuario, es decir, qué se espera obtener como solución. También debemos identificar qué entrada tenemos, es decir, en la definición del problema hay que investigar qué datos me proporciona el problema, qué datos adicionales necesito o debo de investigar y además qué otros datos me va a proporcionar o deberá proporcionar el usuario para poder generar la solución. Y por supuesto, una vez que yo ya conozco cuál salida espero y qué entradas tengo, entonces tengo que determinar el proceso. Es decir, el proceso viene siendo cómo voy a convertir esas entradas en la salida esperada. Y ahí, pues por supuesto que consideraremos qué fórmulas o qué procesos debo aplicar para poder obtener la salida esperada. Ahora, durante la etapa de diseño, aquí nosotros vamos a construir un algoritmo. El algoritmo, recuerden que son los pasos para la solución de un problema. El diseño de algoritmos se puede representar de diferentes maneras. Una forma es mediante diagramas Nash-Schneiderman. Estos diagramas son los diagramas de bloques que nos permiten representar la solución de un problema. También se les conoce como diagramas NS. Otra forma de representar los algoritmos es mediante diagramas de flujo. Ahí hay una representación gráfica del algoritmo mediante símbolos normalizados. Hay un símbolo para cada cosa. Símbolos para entradas, símbolos para salidas, símbolos para proceso, símbolos para conexión, etcétera. Ya lo veremos. Y finalmente tenemos la otra representación, que es el pseudocódigo, en donde mediante un lenguaje informal se especifica el algoritmo. Esos pseudocódigos generalmente utilizan algunas palabras reservadas y pues es muy fácil transformar de un pseudocódigo a un programa en particular. Y por último tengo la verificación del algoritmo. La verificación del algoritmo es la corrida de escritorio o la ejecución manual y consiste en recorrer paso a paso el algoritmo y proporcionar diversos valores de entrada. Y entonces verificamos que los valores que toman las variables y que el resultado que nos da finalmente el algoritmo corresponde al resultado esperado. Con esto, pues ya cubriríamos lo que son las primeras etapas para la solución de un problema. Ahora vamos a hacer un ejemplo. El primer ejemplo dice, realiza el análisis y diseño de un algoritmo para calcular el volumen de un cubo. La longitud de uno de sus lados deberá de ser proporcionada por el usuario. Chequen ustedes, aquí voy a hacer esto para poder hacer el análisis en esta misma sección y vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la salida? ¿Qué nos está pidiendo? Pues nos está pidiendo el volumen del cubo, de un cubo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué datos tengo como entrada? ¿Qué datos tengo como entrada? Pues fíjense, aquí dice que el usuario debe proporcionar la longitud de uno de sus lados. Entonces, como entrada voy a tener uno de los lados. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, pues nosotros sabemos que para calcular el volumen de un cubo, pues simplemente tengo que multiplicar lado por lado por lado. De esta manera puedo obtener el volumen de un cubo. ¿Ok? Voy a poner aquí lo que es
una asignación. Recuerden que la asignación viene siendo una flecha. Y recuerden que en una expresión de asignación, primero se efectúa el lado derecho de la flecha y el resultado se guarda o se almacena en la variable que está del lado izquierdo de la flecha. Muy bien, con esto damos por concluido lo que es el análisis. Vamos ahora a hacer el diseño del algoritmo. Para ello utilizaremos una herramienta que se llama PSInt. Esta herramienta nos va a permitir realizar el pseudocódigo, el diagrama de flujo y el diagrama Nash-Schneiderman, cualquiera de estas tres representaciones de manera indistinta. ¿Ok? Fíjense ustedes, aquí ya puse el nombre del algoritmo, es un solo identificador para el algoritmo. No se vale poner dos nombres, volumen del cubo, ¿verdad? Nos va a marcar un error. ¿Por qué? Pues porque son dos identificadores, necesito un solo identificador. Para ello podríamos utilizar lo que se llama notación camello. Fíjense ustedes, aquí inicié la segunda palabra con una mayúscula, pero es un solo identificador. Muy bien, entonces vamos a hacer el algoritmo. Recuerden que en un algoritmo siempre se colocan primero las entradas, luego el proceso y al final la salida, en ese orden. Entonces, vamos a tomar los datos del análisis que realizamos previamente. Como entrada tengo el lado. Entonces, para que sea proporcionado por el usuario, lo que debemos de hacer es solicitarle al usuario que nos dé ese valor. Para ello vamos a utilizar esta palabra reservada que se llama escribir y vamos a poner entre comillas un texto que quiero que aparezca en el monitor. Este mensaje le va a aparecer al usuario en su pantalla. Si no ponemos este mensaje, podríamos leer el valor, pero el usuario no sabría qué tiene que teclear. Entonces, es importante que le demos una idea, que le indiquemos al usuario qué es lo que esperamos recibir de ellos. ¿Ok? Escribir es una palabra reservada, les dije. Otra palabra reservada que utilizamos frecuentemente en el pseudocódigo es la palabra leer. En ella vamos a leer el dato que el usuario introduzca desde el teclado. En este caso, vamos a leer el lado. El nombre del identificador para la variable lado, fíjense ustedes, es un nombre que comienza con un carácter. Lado. Podríamos poner alguna otra variable, por ejemplo, lado del cubo, o podríamos poner inclusive otro identificador válido, sería lado del cubo. Fíjense ustedes que estoy usando un guión bajo, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar sencillo y le vamos. Ahora vamos a poner el proceso. El proceso dice aquí, el volumen es igual a lado por lado por lado. ¿Ok? Entonces vamos a poner este volumen. Se le asigna, recuerden que el operador de asignación es una flecha, se le asigna el resultado de la operación de multiplicar lado por lado por lado. La operación, el operador de multiplicación es el asterisco y primero recuerden que en una asignación se efectúa el lado derecho de la asignación y ese resultado se almacena en la variable que esté del lado izquierdo de la asignación. Muy bien. Y finalmente vamos a acomodar la salida. La salida pues es el volumen del cubo precisamente. Entonces vamos a escribir las comillas y fíjense que aquí me aparece una ayuda que dice que una o más expresiones deben de estar separadas por coma. Entonces yo voy a poner el volumen del cubo es, fíjense que este es un texto, pero yo lo que quiero es desplegar el valor que está aquí en la variable volumen. Entonces lo que voy a hacer es poner la variable volumen y nuevamente podría poner yo aquí espacio centímetros cúbicos. Ese es un texto también. Regresar y voy a insertar aquí una tabla. Como nada más manejo dos variables, pues la tabla se hace para el número de variables que se manejen en su algoritmo.
En el algoritmo manejamos la variable lado y la variable vol. Si al lado le doy un valor de 3, por ejemplo, el volumen sería 27 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a regresar al PSeInt y a ejecutar este algoritmo. Y aquí dice que proporcione el valor de uno de los dados, le voy a dar que es 3, y el volumen son 27 centímetros cúbicos. ¿Ok? Aquí ya vimos la ejecución de este algoritmo que está representado mediante pseudocódigo. Hay varias formas de representación de un algoritmo. Otro es mediante el diagrama de flujo. Miren, aquí dice dibujar diagrama de flujo. Le voy a dar un clic y este algoritmo corresponde a este pseudocódigo. El nombre del algoritmo viene aquí en una elipse y luego el símbolo que se utiliza para escribir un dato en pantalla es el paralelogramo, que aquí tiene una flechita de salida, y el que se utiliza para leer también es el paralelogramo, pero tiene una flechita de entrada. O sea, el proceso se representa en un rectángulo y finalmente aquí tengo la salida. También puedo ejecutar este algoritmo, dar 3 nuevamente y el volumen es 27 centímetros cúbicos. Aparte del diagrama de flujo, que es este, y del pseudocódigo, tengo otra forma de representación que quizás no sea tan común, que es los diagramas Nash-Schneiderman. También se le llaman diagramas NS. Y nuevamente le voy a dar un clic aquí, pero ahora lo que voy a obtener es un diagrama NS y que es un diagrama de bloques. Este tipo de diagramas no lo vamos a utilizar en el curso, pero quiero que sepan que aquí lo pueden localizar y pues a lo mejor para alguien que sea muy visual puede ser muy fácil entender este tipo de diagrama. Entonces pueden ustedes utilizarlo cuando gusten. Simplemente, como les dije, aquí configurar, aquí le dan utilizar el diagrama NS. En este caso yo ya lo deseleccioné, el diagrama de flujo, y le voy a decir archivo, guardar como, y le voy a dar un nombre, volumen del cubo. Voy a checarme dónde lo quiero guardar. En este caso lo voy a guardar en el escritorio, y como yo ya tenía uno con el mismo nombre, lo voy a reemplazar. Ahí quedó. Entonces, vamos a hacer el análisis. En el análisis primero tengo que revisar lo que son las entradas, ¿verdad? Perdón, la salida, mejor la salida. Es más fácil identificar primero la salida y luego ya checamos qué tenemos como datos. De salida, ¿qué tengo como salida? ¿Qué me está pidiendo que haga? Pues dice calcular e imprimir la raíz cuadrada y el cubo de un número entero positivo. Ahora, ¿qué tenemos como datos de entrada? Pues como dato de entrada, aquí me está diciendo que es un número entero positivo. ¿Cuál es mi proceso? El proceso sería, pues lo que voy a hacer es utilizar una función predefinida, que aparece en la mayoría de los lenguajes de programación, que se llama raíz. Y voy a poner raíz del número. Y para obtener el cubo de un número, lo que voy a hacer, tengo dos maneras. Uno, multiplicar el número por 3. O la otra sería, hay dos formas, utilizar simplemente el operador de exponenciación. ¿Qué es este? Ahí me equivoqué. Num elevado al cubo. Bien, una vez que ya tengo hecho el análisis, aquí voy a crear un nuevo archivo y cubo. Fíjense ustedes que utilicé el guión bajo, y está permitido. Esto nada más es una sola palabra para el identificador del algoritmo y pues eso también se permite. Y ahora sí, vamos a solicitar la entrada, que es el número. Nuevamente le vamos a dar escribir, que es la palabra reservada, escribir, dame un número entero positivo. Bien,
y voy a leer ese número, ¿verdad? Voy a leer ese número. Y luego voy a efectuar el proceso. El proceso dijimos que era cualquiera de estas opciones. La raíz cuadrada utilizando una función y el cubo utilizando este operador de potencia. Vamos a hacerlo. Fíjense, aquí, raíz cuadrada, se le asigna. ¿Qué le vamos a asignar? Miren, del lado acá, del lado izquierdo, nosotros le damos un clic, podemos encontrar todas las funciones y operadores algebraicos, lógicos, relacionales que podemos emplear en un algoritmo. En este caso, nosotros vamos, fíjense, a utilizar esta función. Aquí nos dice que para obtener la raíz cuadrada de un número, pues simplemente tengo que poner aquí en medio un número no negativo, que num. Y ahí está, raíz cuadrada. Para calcular el cubo, el símbolo de asignación se hace con un menor que y un guión. Y así se forma esa flechita. El cubo, y luego yo puedo decir el número elevado. Ahí está, elevado, se me fue un símbolo que no era, elevado al cubo. Voy a borrar este que se me fue de más. ¿Ok? Elevado al cubo. ¿Ok? Y por supuesto, ya calculé, miren, aquí ya están los cálculos. Pero si yo no escribo en la pantalla el resultado, pues aunque ya se hayan hecho los cálculos, no voy a ver nada. Entonces tengo que poner la palabra reservada, escribir. Y poner aquí la raíz de, fíjense, voy a poner la palabra, el identificador de la variable num, y noten ustedes que este está sin comillas, porque lo que va a desplegar aquí no es la palabra num, lo que va a desplegar es el contenido de el número de esa variable, el contenido de la variable num. Eso es lo que va a desplegar. Y aquí le voy a poner es y voy a poner el resultado, que justo el resultado está en el identificador que se llama raíz cuadrada. Lo mismo voy a hacer aquí. Ya voy a quitar estos de este lado para que tengamos más espacio y podamos visualizar bien el algoritmo. Nuevamente, escribir num es, num no está entre comillas, es, la palabra es sí está entre comillas, y cubo, que es la variable donde se encuentra el resultado de la operación, tampoco está entre comillas. Muy bien, parece, vamos a hacer la corrida de escritorio. Vamos a ir acá y vamos. Entonces, ¿qué variables manejo en mi algoritmo? Num, raíz cuadrada y cubo. Entonces, pongo una columna para cada variable. Num, dice, dame un número entero positivo, voy a leer num, pongo 4. Luego dice, raíz cuadrada es igual a raíz de 4, ¿ok? Entonces, la raíz de 4 sería 2 y el cubo sería 4 al cubo, ¿verdad? Que sería 4 por 4, 16 por 4. Entonces, los valores que yo espero obtener son 2 para la raíz cuadrada y 64 para el cubo. Vamos a ver si es cierto y a ejecutar esto. Dame un número entero, ya le dije que es 4. Y me dice, la raíz de 4 es 2 y el cubo de 4 es 64. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer como un diagrama de flujo? Es esto. Recuerden que yo les dije que había dos formas de calcular el cubo de un número. Entonces, uno meter esta operación a este botecito de basura, agregar una operación. Aquí está, voy a agregar la operación. Fíjense, ¿dónde están todas las expresiones? De este lado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo agregué mal, lo voy a borrar. Ahí está, ya lo borré. Y lo voy a poner donde debe ser, que sería aquí. Hay que calcular el cubo. Entonces yo voy a decir, cubo se le asigna num por num por num. Y vamos a ejecutarlo y vamos a dar el valor de 4
la raíz es 2 y el cubo de 4 es 64. Entonces recuerden ustedes que también podríamos haber hecho este algoritmo utilizando el diagrama de flujo. Desde un principio, en lugar de pseudocódigo, pudimos haber hecho el diagrama de flujo. Muy bien. Bien, pues vamos a guardarlo. Ajá. Raíz y cubo. Y lo voy a guardar nuevamente en el escritorio. Y pues bueno, ya está. Entonces aquí tenemos el pseudocódigo, como leemos el diagrama de flujo. Aquí está en otra ventana. Y si queremos ejecutarlo, pues tendremos en una tercera ventana la ejecución. 4. Muy bien, por mi parte es todo. Hasta luego.